Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 4. Está integrado por Dafne Contreras, Luis Fernando Escalante y su servidor, que me llamo Carlos. Les vamos a presentar el tema de hidroterapia. Bueno, la hidroterapia significa agua y curación. Esta aplicación es con agua y está formada por interna o externa y es para el tratamiento de la disfunción física o psicológica. Los baños en agua se han considerado saludables desde el comienzo de los tiempos a lo largo de diversas culturas. Esto va desde Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo, y el cual utilizó agua fría y caliente para tratar diversas patologías. Bueno, vamos a tener diferentes propiedades físicas del agua, ya que son singulares a que van a tener un ajuste perfectamente a diversas aplicaciones en rehabilitación. Entre estas propiedades está el calor específico, una conductividad térmica relativamente alto y la capacidad de proporcionar flotabilidad, resistencia y presión hidrostática al organismo. Tenemos que el calor específico del agua es aproximadamente 4 veces el del aire. Esto significa que su conductividad térmica es aproximadamente 25 veces más que la del aire. Por lo tanto, el agua retiene 4 veces más energía térmica, una masa equivalente del aire y la misma temperatura, y transfiere esta energía 25 veces más rápida que el aire a la misma temperatura. La flotabilidad es una fuerza que experimenta un empuje que va hacia arriba y sobre el cuerpo en sentido opuesto a la fuerza de la gravedad. Hacer ejercicio en el agua cuenta con la ventaja de la flotabilidad del cuerpo en el agua, y la inmersión es mayor parte del cuerpo que reduce el estrés a la compresión de las articulaciones que soportan la carga de los músculos y del tejido conjuntivo. La resistencia va a ser otra de las propiedades del agua y se va a producir en contra del sentido del movimiento del cuerpo y aumenta en proporción a la velocidad relativa del movimiento del mismo y de la superficie frontal de la o las partes del cuerpo en contacto con el agua. Esta resistencia va a ser variable y la presión proporcionada por el agua en movimiento puede ser beneficiosa para desfibrar y limpiar las heridas. Y pues como se logra ver en la imagen, los movimientos corporales van a ayudar a la resistencia, así como también los movimientos lentos van a producir una resistencia moderada, las palas y las aletas aumentan la superficie frontal y aumentan la resistencia, y las extremidades estiradas disminuyen la superficie frontal y disminuyen la resistencia. Bueno, tenemos que la presión hidrostática es aquella que ejerce un líquido sobre un cuerpo sumergido en dicho líquido. Tenemos que el agua ejerce 0.73 milímetros de mercurio de presión por centímetro de profundidad. ¿Qué es un milímetro de mercurio? Es una unidad de presión manométrica, definida como la presión ejercida en la base de una columna de mercurio de 1 milímetro de agua. También tenemos que la inmersión en agua puede ayudar a mejorar su circulación o aliviar el edema periférico provocado por una insuficiencia venosa o linfática. Y por último tenemos que el aumento en el retorno venoso que resulta del incremento de la presión hidrostática externa sobre las extremidades puede facilitar también la función cardiovascular. Los efectos fisiológicos de la hidroterapia, del calentamiento o el enfriamiento superficiales con agua fría o caliente. Los miembros de los
del calentamiento y el enfriamiento con otros agentes superficiales. Esto también incluye cambios hemodinámicos, neuromusculares o metabólicos y modificación de la capacidad de extensión de las partes blandas. Y como por primer efecto vamos a tener los efectos limpiadores, pues ya que el agua se puede utilizar como limpiador porque puede ablandar materiales y ejercer presión. El agua se usa normalmente para limpiar la piel intacta, sin embargo, en rehabilitación sus propiedades limpiadoras se utilizan con más frecuencia como componente de tratamiento de heridas abiertas en las que existen zonas de tejido subcutáneo expuesto y la piel no está intacta. Los efectos hidratantes y la fricción del agua se utiliza para ablandar y retirar restos tisulares que se alojan en la herida o que se han adherido a los tejidos. Bueno, en los efectos osteomusculares tenemos que permite a los pacientes con articulaciones sensibles a la carga de peso realizar estos ejercicios menos traumáticos y con menos dolor. También la flotabilidad puede ser particularmente útil para los pacientes obesos y la presión hidrostática ejercida por el agua aumenta el flujo sanguíneo muscular en reposo desde un 100% hasta un 225%. También tiene efectos cardiovasculares. La presión venosa central tiende a elevarse con la inmersión hasta el tórax y continúa aumentando hasta en el cuerpo que se sumerge completamente. Con la inmersión hasta el cuello, el volumen venoso central igual aumenta hasta un 60% y el volumen cardíaco incrementa casi un 30%. También va a haber efectos respiratorios y esto va a ser porque la inmersión del todo el cuerpo en el agua va a aumentar el trabajo respiratorio, ya que la derivación de la sangre venosa desde la periferia a la circulación central van a aumentar la circulación en la cavidad torácica y la presión hidrostática sobre la pared del tórax y va a aumentar la resistencia a la expansión pulmonar. Bueno, en los efectos renales, estos pueden ser exitosos y tienen una gran ventaja para tratar pacientes con hipervolemia, hipertensión o edema periférico. Un ejemplo muy claro de esto es que se ha comprobado que aumenta la producción de orina y la excreción de sodio y potasio por orina cuando una persona se sumerge en el agua hasta el cuello. También hay efectos psicológicos. Bueno, al bañarse en agua caliente, generalmente tiende a relajarse, mientras que la inmersión en agua fría resulta vigorizante y energizante para la mayoría de las personas. También el agua caliente se puede utilizar desde el punto de vista clínico para ofrecer un entorno confortable y relajante a pacientes agitados o excesivamente estimulados. Otros efectos es vigorizantes del agua fría. Se pueden utilizar para facilitar la participación más activa en el ejercicio en pacientes menos activos o que corresponden menos. Después vamos a tener los diversos usos de la hidroterapia y el primero va a ser el calentamiento e enfriamiento superficial, puesto que al proporcionar un contacto perfecto con la piel, incluso en zonas muy contorneadas, no es necesario sujetarla al cuerpo y permite movimiento durante el calentamiento o el enfriamiento. Su principal desventaja es que cuando se aplica solo a las extremidades, la porción distal debe estar en una posición de declive, lo que puede agravar el edema. Sin embargo, el efecto de producción de edema que origina la posición de declive es la parte contrarrestando durante la inmersión en el agua por la comprensión proporcionada por la presión hidrostática de la misma. Y bueno, como lo menciona, el uso del agua no es, por ejemplo, cuando ponemos que los chuponcitos deben de estar bien colocados de la piel,
Con el agua no hay necesidad, inclusive pues el movimiento no va a afectar que el agua no esté bien colocada porque siempre va a estar en todo contacto con el cuerpo. Bueno, seguimos con los ejercicios en el agua. Dentro de las características que deben seguir los pacientes para estos ejercicios son que son libres de moverse en la piscina mientras los realizan. También tienen que estar sujetos al borde de las cintas para aumentar una mayor resistencia y permitir una gama de actividades más amplia en piscinas más pequeñas. Y entre los tipos de ejercicios en el agua más comunes e importantes, pues son el nadar, correr con o sin chaleco o cinturón, el caminar y el pedalear en una bicicleta ergométrica. Usos generales del ejercicio en el agua. Bueno, esto es para mejorar la deambulación, la coordinación y la capacidad cardiovascular y respiratoria, el bienestar psicosocial para mitigar el dolor y disminuir el espasmo muscular y la rigidez. También el agua caliente puede mejorar el bienestar psicológico del paciente durante y después de realizar el ejercicio en el agua. Esto aumenta la circulación, la fuerza muscular, la viscoelasticidad articular y el arco de movilidad. También va a haber usos específicos en el ejercicio en el agua que van a ser precisamente las contribuciones específicas de dichas propiedades singulares en el agua. Y por ejemplo, en rehabilitación ortopédica va a proporcionar una carga graduada, que es la resistencia regulada por el paciente para permitir realizar a las personas con disfunción de la columna u osteomuscular periférica. ¿A qué se refiere esto? Que pues muchas veces estas personas no tienen la movilidad de su cuerpo en la totalidad, y lo cual el agua les va a dar esa flotabilidad. ¿Para qué? Para que puedan ejercitar esas partes del cuerpo que se les dificulta el movimiento. También, entre más rápido se mueva el agua hacia el paciente, en contra de la dirección del movimiento, cuando más rápido se mueva el paciente en el agua, mayor será la resistencia y mayor será el fortalecimiento. Bueno, pues conocemos que existen limitaciones como son disfunciones y minusválidas, que estas se producen principalmente por una disfunción neurológica. Y para esto tenemos la rehabilitación neurológica, que incluye ejercicios en el agua, que son los más responsables de la mejoría del equilibrio. Esto ayuda a combatir la dificultad de las actividades. Se puede modificar variando la profundidad de inmersión o utilización de apoyo de uno o más dispositivos de flotación, y son recomendables para mejorar la estabilidad y el control motor. También está la capacidad cardiorrespiratoria. Bueno, el ejercicio en el agua es capacidad cardiorrespiratoria, está formado de ejercicio y puede ser especialmente beneficiada para el acondicionamiento cardíaco en pacientes con cuadros como artrosis, recuperación postoperatoria o inestabilidad articular que se agravan con la carga articular y por tanto limitan la capacidad de realizar en el suelo o actividades. El aumento del gasto cardíaco que se produce por la presión hidrostática de la inmersión en el agua. En el ejercicio, el agua consiste en la inmersión en agua junto con expiración dentro del agua. Esto aumenta la fracción de eyección cardíaca y reduce las dimensiones sistólica y telediastólica. Esto en reposo en ventrículo izquierdo en pacientes con enfisema. También el ejercicio en el agua durante el embarazo va a ser de muy buena ayuda, ya que la inmersión en el agua y la realización de ejercicios de pie
o incluso estar sumergido en el agua en posición vertical, ejerce una presión hidrostática sobre las zonas sumergidas y por lo tanto se puede utilizar para ayudar a disminuir el edema periférico en las pacientes embarazadas. Este efecto va a ser el resultado de una mejoría del flujo linfático y venoso y de la diuresis influenciada por el riñón, provocando por la presión hidrostática del agua sobre las extremidades inferiores. Bueno, continuamos con el asma inducida por el ejercicio. Esta, pues, es un estrechamiento de las vías respiratorias que están en los pulmones debido a la actividad física intensa. Y pues concluimos que el ejercicio en el agua es particularmente muy idóneo para los pacientes con asma inducida por el ejercicio. Además de que existe una serie de estudios que han demostrado una reducción de los síntomas del asma y una mejoría de la forma física en sujetos que tienen esta enfermedad, sobre todo en los niños en respuesta a la natación. Las deficiencias relacionadas con la edad. El ejercicio en el agua también puede aumentar la fuerza de movilidad funcional, el equilibrio y la calidad de vida en esta población de pacientes. La flotabilidad del agua también ayuda a aliviar dolores relacionados con la edad durante el ejercicio y a sujetar a los pacientes con trastornos del equilibrio sobre el suelo seco. También va a proporcionar un control del dolor, ya que proporciona un alto nivel de estimulación sensorial a los mecanorreceptores periféricos para controlar la transmisión de sensaciones dolorosas en la médula espinal. El agua a una temperatura elevada con un alto nivel de agitación son particularmente eficaces para reducir el dolor, mientras que el agua fría también puede contribuir a la reducción del dolor, disminuyendo la inflamación aguda. Y el control del dolor puede ser también el resultado de la inmersión en el agua que reduce la carga y facilita los movimientos. Bueno, continuamos con el control del edema. Como sabemos, un edema pues es básicamente la hinchazón de los tejidos blancos debido a la acumulación de líquido en el compartimiento intersticial. Y bueno, pues para controlarlo tenemos que hacer una inmersión de una extremidad o de una parte de la misma en agua fría. Esto se utiliza con mucha frecuencia como componente del tratamiento del edema, provocando por un traumatismo reciente, cuando hay otros síntomas de inflamación aguda. También está el cuidado de heridas. La hidroterapia ayuda a acelerar la curación de heridas de diversas etiologías. Puede ser como la diabetes mellitus, la presión, la insuficiencia vascular o las quemaduras. La hidroterapia se puede utilizar también para cuidar heridas secundarias o traumatismos. Puede ser la cirugía, abscesos, deficiencias de incisiones, fascitis necrosante o celulitis. Y vamos a tener las contraindicaciones y precauciones de la hidroterapia. Para cuando vamos a utilizar la hidroterapia con inmersión local, vamos a tener mucho cuidado cuando existe una maceración alrededor de una herida, cuando existe hemorragia, en el deterioro de la sensibilidad térmica en la zona que se va a sumergir, la infección de la zona que se va a sumergir y la confusión o deterioro del nivel de conciencia, además como los injertos cutáneos recientes. Bueno, y en caso de inmersión del cuerpo entero, tenemos que tener mucho cuidado cuando hay un embarazo, esclerosis múltiple, regulación térmica inadecuada, inestabilidad cardíaca, también patologías infecciosas, inconsistencia intestinal, epilepsia grave, con pacientes suicidas, confusión o desorientación, ingesta de alcohol, fuerza, resistencia, equilibrio o arco de movilidad limitados,
cuando hay fármacos, incontinencia urinaria, cuando existe el miedo al agua en los pacientes y cuando estos tienen problemas respiratorios también. También es la hidroterapia sin inmersión. Bueno, esta es la maceración alrededor de la herida y posible ineficacia. Vamos a evitar o vamos a tener un tratamiento de las heridas con presión negativa, que pues en este caso se va a evitar en el tratamiento necrótico, en la osteomielitis no tratada, en las neoplasias, en la malnutrición no tratada, en las arterias, venas, nervios, focos anastomóticos u órganos que estén expuestos, en las fístulas no entéricas e inexploradas, en el tratamiento anticoagulante, en la hemostasia dificultosa y en la confusión o en la desorientación del paciente. Bueno, y dentro de los efectos adversos que puede causar la hidroterapia está el ahogamiento, están las quemaduras, desmayos y hemorragias, la hiponatremia, alguna infección, el agravamiento del edema y la exacerbación del asma. ¿Qué significa exacerbación? Pues es básicamente agravar o avivar una enfermedad. También están las técnicas de aplicación. Bueno, también hay bañeras de hidromasaje. Una bañera de hidromasaje es un tanque que puede contener agua y una turbina que produce agitación